Vamos a grabar. Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar en la parte del libro que continúa donde lo dejamos del pasado jueves, pero pasamos al capítulo 14, donde sigue hablando de la vida después de la muerte, pero nos explica sobre peculiaridades de esta parte del proceso. Ahora. Y recordar que según la ley de protección de este país, podéis cerrar vuestra cámara si no queréis que vuestra imagen salga en la grabación que será colgada en la página YouTube de Bhakti. Y también para aquellos que quieran recibir la programación de la sección española pueden escribir un mail a actividadesvirtuales@gmail.com. Pueden indicar su nombre y apellido, país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que les puedan incluir. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que sea posible. Tenemos una nueva de las gemas de Oriente del libro que se adjudica a la señora Blavatsky, recogido de toda su obra. Y en este dice: no todas las formas graciosas contienen una disposición graciosa. No todas las formas graciosas contienen una disposición graciosa. Y recordemos mantener unos momentos de silencio, preparándonos para el trabajo que vamos a compartir, pero también al mismo tiempo recordemos mantener en nuestra mente y en nuestros corazones a todos los reinos de la tierra, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, sin ninguna distinción. En el capítulo que vamos a comenzar nos habla de las peculiaridades que se observan en el proceso de después de la muerte, vida después de la muerte. Y nos dice, al considerar las condiciones de la vida astral del hombre, se han de tener en cuenta dos factores principales. Uno es el periodo de tiempo que tendrá que pasar en un subplano determinado. El otro, la cantidad de conciencia mientras esté allí. La cantidad. ¿En qué estado de conciencia nos encontraremos cuando nos marchemos de este plano y por el tiempo que sea, que es regular, no es exacto, no es igual para todos, el tiempo que estemos en el plano astral? ¿En qué estado de conciencia estaremos? Pues bien, no seremos ni más ni menos conscientes de lo que somos aquí y ahora. Todo el desarrollo lo hemos de realizar, producir, estando aquí, encarnados. Porque cuando estamos encarnados poseemos un vehículo para cada estado. Podemos pensar, podemos sentir acerca de lo que pensamos y podemos realizar, llevar a la acción y a la palabra lo que estamos pensando y sintiendo. Pero una vez que dejamos el cuerpo físico, el tiempo que estamos en el plano astral, podemos pensar y sentir, pero no podemos realizar lo que debía ser realizado aquí en este plano, porque ya no tenemos cuerpo físico.
Este es un detalle muy interesante a tener en cuenta. Sigue diciéndonos, si durante la vida terrena ha predominado libremente la naturaleza animal y se ha descuidado el aspecto intelectual y además posiblemente se ha sofocado el aspecto espiritual, porque sabemos que hay muchas personas que niegan completamente la posibilidad de una vida después de la vida y que niegan cualquier cuestión relacionada con lo espiritual. Personas que dicen, y después de morirse aquí se acaba todo y no hay nada, etcétera, 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 ¿no? Entonces sofocan la idea de la vida espiritual. Hay unas palabras que dice la señora Blavatsky en algún lugar de su obra, dice, para el que durante la vida física ha negado toda posibilidad de vida después de la muerte, cuando eso ocurra estará en un estado de inconsciencia, que es el que se ha procurado, el que ha generado cuando estaba vivo diciendo no existe, esto no existe. Como mentalmente se ha estado negando la posibilidad de esa existencia, para él no hay ninguna posibilidad en este sentido, solamente en este sentido de que pueda tener un estado de conciencia más o menos despierto en el plano astral. Y continúa diciendo, si por el contrario se ha dominado y subyugado la naturaleza de deseos durante la vida terrena y se ha purificado y acostumbrado a someterse a la naturaleza superior, el cuerpo astral contará con poca energía y se desintegrará y desvanecerá muy pronto. Pasará un cierto tiempo, pero que depende de esa densidad. ¿Cómo estamos ahora construyendo nuestro cuerpo astral? ¿Es denso o no muy denso? Nos dominan mucho los deseos, las pasiones, los apegos, etcétera, 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 o no tanto. Esto es lo que hemos de observar, descubrir y, en su caso, transmutar. El hombre medio, sin embargo, no está en manera alguna exento de bajos deseos antes de la muerte. Y el hombre medio somos la inmensa mayoría de nosotros. Algunas excepciones hay que son mucho más avanzados, pero no es la mayoría. De consiguiente, pasa un largo periodo más o menos consciente, hay variantes más o menos consciente, en los varios subplanos del plano astral. El jueves pasado estuvimos viendo que en los subplanos tienen que ver con el estado de nuestro vehículo astral, qué cantidad de materia astral de los diferentes subplanos es la que constituye nuestro cuerpo astral. Si la constituye mayormente materia de los subplanos más densos, es un cuerpo astral grosero, pues estaremos más tiempo, un largo periodo. Si está constituido por materia de los subplanos más elevados, más sutiles del plano astral, estaremos un periodo más corto, y el grado de consciencia que ya hemos dicho que depende de cómo estamos ahora de conscientes aquí durante la vida. Así que estará en los varios subplanos del plano astral al objeto de que se agoten las fuerzas generadas, de que se agote el cuerpo que hemos estado construyendo durante la vida y por lo tanto el ego quede libre. El principio general es que una vez el cuerpo astral ha agotado su atracción hacia un subplano, la mayor parte de la materia más grosera se desprende y entra en afinidad con un subestado superior de existencia dentro del mismo plano astral. Es decir, por desgaste se va pasando de un subplano más denso a un subplano por arriba hasta que finalmente, llegado a que no queda nada más que la materia más sutil del mundo astral formando parte de ese cuerpo, ya no nos sirve.
y se produce lo que más tarde se denomina la segunda muerte. Abandonamos el cuerpo astral pues como un traje viejo. Encontrarse en un subplano dado del mundo astral quiere decir que se ha desarrollado la sensibilidad de las partículas del cuerpo astral pertenecientes a tal subplano. Poseer perfecta visión en el plano astral significa que se ha desarrollado la sensibilidad de todas las partículas del cuerpo astral al punto de que son visibles simultáneamente todos los subplanos del plano astral. Una persona cuya vida ha sido buena y pura, cuyos más intensos sentimientos y aspiraciones hayan sido altruistas y espirituales, no sentirá atracción alguna hacia el plano astral. Si se lo dejara solo, encontraría muy poco que lo retuviera en él mismo o que lo indujera a la actividad durante la relativamente corta estadía allí. De consiguiente, su estancia en él mismo será muy corta. Probablemente experimentará solo una semiconsciencia soñolienta hasta que se duerme mientras sus principios superiores se libran finalmente del cuerpo astral ya agotado, y entonces entran esos principios superiores, el ser, y entran en la bienaventuranza del mundo celestial devachánico o plano mental, porque el mundo celestial devachánico se reparte también en los subplanos del plano mental. Todos no vamos a parar a los mismos subplanos del plano mental, porque esto también tiene que ver con el tipo de devachan que nos estamos construyendo aquí y ahora. Nada es por azar, y nada es ni como castigo ni como premio, sino porque hay una perfecta ley de justicia que organiza todas las cosas. Expresándolo más técnicamente, diremos que durante la vida física, Manas, la mente, ha purificado a Kama, el deseo, porque es desde arriba que se ha de purificar lo que está más abajo, hablando de densidad, de vibración, de gradaciones. Por lo tanto, como que la mente es superior al cuerpo astral, es la mente la que tiene que organizar y purificar al deseo, al cuerpo astral, con el cual durante la vida física, Manas concreto está entretejido, porque durante la encarnación Manas tiene que mirar hacia aquí abajo para poder ser un instrumento útil a todo el proceso de la evolución que se pasa durante los periodos de encarnación. Hay un solo Manas, pero una parte de Manas tiene que mirar hacia abajo durante los periodos en encarnación. Así que todo lo que queda de Kama es un mero residuo, el cual se desprende fácilmente al retirarse el ego, por cuando se produce eso que se denomina en la literatura teosófica, lo habréis visto en más de un lugar, la segunda muerte. Tal persona, de consiguiente, tendrá muy poca conciencia en el plano astral, tendrá muy poco tiempo, muy poca duración en su estancia en el plano astral. La conciencia que tenga ahí estará relacionada con los subplanos en los que pase ese tiempito tan corto. Es muy posible, por otra parte, que procedente de encarnaciones anteriores, la persona tenga una buena porción de materia astral grosera en su cuerpo astral. Esto es muy posible,
para la inmensa mayoría de las personas, sus deseos son parte de su propia vida. Los deseos, las pasiones, gente muy apasionada, los apegos. Hay las personas que los apegos que tienen son, vamos, más fuertes que un sello pegado a una carta, que decía una buena amiga mía, cuando sonriendo le decía a nuestro querido amigo Jaime, Jaime, es que a mí me cuesta mucho esto, porque yo estoy más apegada que un sello a una carta. De broma en broma, ¿cuántas personas están tan y tan apegadas? ¿Pero acaso nosotros podemos decir que no lo estamos o que no lo estamos nada? Hay que observar mucho, irse autodescubriendo, darse cuenta para poder hacer el trabajo transformador que es necesario. Y sigue diciéndonos, aun cuando haya sido educado y se haya comportado en su vida de manera que no haya vivificado esa materia grosera, y aunque gran parte de ella se haya desprendido y reemplazado por materiales más finos durante la vida, esto es lo que podemos hacer, es posible que todavía haya una cantidad apreciable, más o menos. Añadid, los cuerpos son construidos atrayendo los tipos de materia que corresponda, por efecto kármico, una parte que la traemos de las vidas anteriores, y por medio de la memoria de los átomos permanentes correspondientes. Si luego, estando aquí, proseguimos con nuestros apegos, alimentándolos y fortaleciéndolos, pues así será la cosa. En consecuencia, el hombre tendrá que permanecer en un nivel bajo del plano astral durante algún tiempo, hasta que toda esa materia se haya desprendido. Pero como ésta no ha sido vivificada, en el caso de que no lo haya sido, si queda algo, tendrá poca conciencia de ello y quedará prácticamente dormido durante todo el periodo, que será el corto periodo de su estancia allí en el plano astral. Entre cada dos estados de materia hay un punto que se conoce como punto crítico. Así como el hielo se puede calentar a un punto en que el menor aumento de calor lo convertirá en líquido, el agua se puede calentar a un grado en que el menor aumento de calor la convierta en vapor. De la misma manera la inversa. De la misma manera cada estado de materia astral puede alcanzar un grado de finura, de sutilidad, en que cualquier refinamiento adicional la lleve al estado inmediatamente superior. Y esto, que no lo resalté en color o en violeta, pero esto es de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que hacemos con los materiales, de que están construidos tanto el cuerpo físico como el cuerpo astral, como el cuerpo mental, porque esos átomos están haciendo su propio proceso evolutivo y según la vibración que les impartimos, los podemos estar perjudicando en su proceso, además de lo que nos perjudiquemos en el nuestro, o los podemos estar ayudando en su proceso. Fijémonos que lo que dice es muy importante. De la misma manera, cada estado de materia astral puede alcanzar, porque le impartimos esa vibración, un grado de finura en que cualquier refinamiento adicional, un puntito más, la lleve al estado inmediatamente superior, con lo cual, en su propia evolución, esa materia está ganando. Si el hombre ha hecho este refinamiento con cada estado de materia de su cuerpo astral, de manera que esté purificado al máximo grado posible de delicadeza,
aquí durante la vida. El primer choque de fuerza desintegradora rompe la cohesión y vuelve la materia a su estado original, dejándolo libre enseguida, y pasa al siguiente subplano. El pasaje de una persona así por el plano astral será sumamente rápido, casi instantáneo, para entrar en el estado superior del mundo celestial o mental llamado Devachan. Después de la muerte, todos los seres humanos han de pasar por todos los subplanos del astral cámico para llegar al mundo mental. Pero la velocidad a la que pasemos por todos esos subplanos, que son 7 a grosso modo del mundo astral, la velocidad depende de cómo hayamos constituido nuestro cuerpo astral aquí, ahora, mientras estamos viviendo en lo físico. El que el hombre sea consciente o no de alguno de esos subplanos o de todos y en qué medida dependerá de los factores que ya se han mencionado. Por tanto, variará dentro de muy amplios límites el grado de conciencia que posea la persona cuando esté en el plano astral, en su camino hacia el plano mental. Algunos se detienen solo unas horas o días en dicho plano. En cambio, otros permanecen muchos años y hasta siglos. Para el hombre medio, 20 o 30 años, sentidos como años físicos, en lo que conocemos como en el plano físico, 20 o 30 años en el plano astral, después de la muerte física, es un promedio regular. Aunque la sensación del tiempo allí es distinta de la sensación de tiempo aquí. La cuestión del intervalo entre vidas terrenas es, en general, complicada. Solo podemos tratar aquí, muy brevemente, del periodo correspondiente al plano astral. Más detalles los encontrará el estudiante en el libro La vida interna, tomo 2, de Leadbeater. La tabla siguiente da la duración media de la vida astral determinada por la clase de ego, hombres lunares de primer orden. Se ha de tener en cuenta al considerar los intervalos entre dos vidas los siguientes factores. 1. La clase de ego. 2. El modo como fue individualizado. Y 3. La duración y carácter de la última vida terrena. Aquí nos da una tabla por columnas. Si queréis os la enviaré si es que os interesa. Yo ni siquiera la voy a leer porque no le doy mucha importancia a entretenernos en todas estas ideas, porque lo que importa es cómo vivimos aquí, qué es lo que determinará la duración de nuestra estancia allí. Por eso os digo que si os interesa, os lo podré enviar. El método de individualización produce una cierta diferencia, pero esta es mucho menos pronunciada en las clases más bajas. Los individualizados por el intelecto tienden a tomar un intervalo entre vidas más largo que los que se individualizan de otra manera. Hablando en general, la persona que muere joven tendrá un intervalo más corto que la que muere de edad avanzada, en general, hablando en general. Pero es probable que tenga una vida astral más prolongada debido a que las emociones más fuertes que se agotan en la vida astral son generadas en los primeros años de la vida física. Son generadas dependiendo de cómo estamos viviendo nuestra vida física. Esta es una repetición que debemos tener presente casi constantemente.
se ha de tener presente que en el mundo astral nuestra manera de medir el tiempo apenas tiene aplicación. Nuestra manera de medir aquí el tiempo. En la vida física unas pocas horas de ansiedad o de dolor se hacen interminables. Esta característica aumenta 100 veces en el plano astral. El hombre en el plano astral puede medir el tiempo por sus sensaciones únicamente. De la deformación de este hecho proviene la falsa idea de la condenación eterna. Hemos visto que tanto el tiempo de permanencia como el grado de conciencia en cada uno de los subplanos depende en buena parte de la clase de vida que el hombre ha llevado en el mundo físico. Otro factor de gran importancia es la actitud mental de la persona después de la muerte física. La vida astral puede ser dirigida por la voluntad, lo mismo que lo puede ser la vida física. Un hombre con poca fuerza de voluntad es, en el mundo astral, lo mismo que en el físico. La criatura del medio ambiente que él mismo ha creado mientras estaba vivo físicamente. En cambio, un hombre decidido puede siempre sacar el mejor partido de las condiciones y vivir su vida a pesar de ellas. Si aquí desarrollamos una fuerza de voluntad, constancia, tesón al hacer las cosas, esa fuerza de continuidad que es imprescindible para hacer las cosas aquí en este mundo, esto vendrá con nosotros porque es el desarrollo de cualidades del alma. Mientras que si la persona aquí tiene una voluntad muy débil, por ejemplo, cuando se nos habla de las características de la materia y se nos habla de rajas, tama y sattva, se nos dice que rajas es activo. Si a una persona le predomina el estado rajásico, es activo. Si se pasa de la raya tampoco es muy bueno, pero es activo, te puede desarrollar esa cualidad de la voluntad. A esta persona a veces se le tiene que decir, oye, párate un poco que tienes un culo de mal asiento que no hay quien te aguante. Luego están los tamásicos. A la persona que le predomina tamas es de esas personas que piensa algo si es que llega a pensar algo, pero a la hora de hacerlo no se decide nunca hacerlo. Y es a esos en los que hay que decirle, oye, salte de allí que viene un camión. Y dice, bueno, ya se apartará. Esto llevado a la exageración, ¿verdad? Pero hay personas que viven así las vidas. El que tiene equilibrio es aquel que predomina sattva. Entonces, ya tiene una voluntad desarrollada, pero tiene el dominio para hacer con la voluntad aquello que debe ser hecho y no es arrastrado por la fuerza de rajas, no es arrastrado por las circunstancias, ni es arrastrado por la reacción de su forma de pensar y sentir descontrolada, como sabemos que tienen bastantes personas. El hombre decidido puede siempre sacar el mejor partido de las condiciones y vivir su vida a pesar de ellas. Nos pasan cosas, claro que nos pasan cosas, pero si hemos ido comprendiendo más y más de cómo funciona la naturaleza, las leyes que gobiernan tanto los mundos superiores como estos mundos inferiores, entonces podremos conducir nuestras vidas a pesar de todas las dificultades y avatares que se nos puedan presentar. De consiguiente, el hombre no se desprende de sus malas tendencias en el plano astral, a no ser que trabaje decididamente para ello.
si no hace los esfuerzos requeridos, necesariamente tendrá que sufrir allí a causa de su incapacidad para satisfacer sus ansias, por cuanto solo podría hacerlo poseyendo un cuerpo físico, que ya no posee, y tiene las ansias y tiene los deseos, pero no tiene un cuerpo para satisfacerlos. Por eso he dicho al principio, todo el trabajo lo tenemos que realizar estando aquí, encarnación. En el curso del tiempo, tales deseos se agotarán y se desvanecerán, simplemente debido a la imposibilidad de satisfacerlos, pero en el curso del tiempo por agotamiento. No obstante, el proceso se acelera en gran manera en cuanto el hombre se da cuenta de la necesidad de deshacerse de los malos deseos que lo detienen, que lo están reteniendo ahí, y decide hacer el esfuerzo requerido. El hombre ignorante de su verdadera situación ordinariamente rumía y cavila sobre sus deseos, prolongando así la duración de los mismos, y se aferra desesperadamente todo el tiempo que puede a las partículas groseras de su cuerpo en el plano astral, porque las sensaciones vinculadas a esas materias groseras parecen acercarlo a la vida física que él tenía y que él ansía todavía. Permanece el deseo de aquello que tuvo. Naturalmente, lo que debiera hacer es matar el deseo terrenal y recogerse en sí mismo lo más pronto posible. Aún el mero conocimiento intelectual de las condiciones de la vida astral y de las enseñanzas teosóficas en general es de inestimable valor para el hombre después de la muerte física. El mero conocimiento intelectual es de inestimable valor, pero no es lo suficiente. El conocimiento intelectual de las enseñanzas teosóficas se ha de llevar a la práctica en la vida cotidiana, aquí y ahora, de manera constante. Un borracho consuetudinario es capaz a veces de envolverse en un velo de materia etérica y materializarse parcialmente cuando está allí. En tales condiciones puede percibir el olor del alcohol, pero no lo huele en el mismo sentido que nosotros. Vemos una pintura de Velázquez que está en el Museo del Prado, El triunfo de Baco, titulado Los borrachos. Por eso se empeña en forzar a otros que se emborrachen, a fin de poder introducirse parcialmente en sus cuerpos físicos y obsesarlos, y por este medio experimentar directamente, una vez más, el gusto y otras sensaciones que desea. La obsesión puede ser permanente o temporal. Esa obsesión por parte de una entidad que está en el plano astral hacia una persona que está físicamente y que teniendo la actividad de beber y de fumar y de otras cosas puede atraer a estas entidades. Estando físicamente puede atraer a estas entidades y ser obsesado por estas entidades, por alguna, a veces por varias. A mí me han explicado casos muy diferentes. Y la obsesión puede ser permanente o temporal. Como ya se ha dicho, un sensual muerto puede apoderarse de un vehículo a su alcance, no porque sí, no por capricho del muerto, sino porque el vehículo de la persona física que puede estar a su alcance vibre de acuerdo a la sensualidad de la persona desencarnada. Solamente si hay vibración que corresponde puede ser obsesado. Y por ese motivo
El que está muerto puede satisfacer sus bajos deseos por medio de alguien que está vivo. Aquí una pintura de Joaquín Sorolla, el valenciano Joaquín Sorolla. En otros casos uno puede obsesar a otro como premeditado acto de venganza. Se conoce un caso en que un hombre obsesó a la hija de su enemigo. Y esto lo puse en rojo para que me llame la atención a mí misma al leerlo, porque si en la hija no hay ningún factor kármico relacionado con esa posibilidad, no la puede obsesar el enemigo de su padre. Mal iría que los que están en el mundo astral pudiesen hacer lo que les dé la gana con los que están vivos. Esto obedece a cuestiones kármicas y al grado de vibración que establecemos en nuestros cuerpos. Recordemos la ley de vibración. Por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Y las cuestiones kármicas son ineludibles, pero si no hay una cuestión kármica, la hija de nadie puede ser obsesada por el enemigo de nadie. La obsesión se puede resistir mejor e impedir mediante el ejercicio de la fuerza de voluntad. De hecho, cuando una persona es atacada psíquicamente por una entidad, se dan casos, que puede ser un ataque porque hay una cuestión kármica del pasado y se puede dar casos de ataques fuertes por este sentido. El ejercicio de la voluntad le sirve a la persona para mantenerse serena, tranquila y pasar por la prueba y las circunstancias que tiene que pasar sin abandonarse a ello, sin pasarlo con miedo y teniendo en cuenta permanentemente que está entregada a la ley divina y que aquello no va a ser más que lo que tiene generado como causa. Esta es una cuestión a tener muy en cuenta. Sigue diciéndonos, cuando ocurre es casi siempre porque la víctima ha cedido voluntariamente a la influencia invasora. Bueno, uno puede ceder voluntariamente a la influencia invasora si está metido en todas esas historias del psiquismo, de llamar a entidades, de hacer sesiones mediumnísticas y de todo este jaleo que la teosofía desautoriza completamente y no lo recomienda en ningún caso. Pero si alguien se mete en frangollos, no puede estar extrañado de que le ocurran cosas. Pero en caso de no tener vibraciones en su propio cuerpo que respondan a las vibraciones de una influencia invasora, no va a serlo. Esto no funciona por capricho de las entidades. Hay leyes divinas y la ley de causa y efecto. Y están las jerarquías actuando y un largo etcétera. Así que el primer paso es evitar el acto de sumisión. El primer paso es evitar jugar a juegos a los que no hay que jugar. Invocar cosas, historias que no hay que invocar. De ninguna de las maneras, jamás. Nunca, por ninguna razón. Y no meterse en frangollos. Frangollos me parece que es una palabra muy castellana que no sé si la conocen por ahí. La mente se ha de oponer con firme y decidida resistencia a la obsesión, en la convicción que la voluntad humana es más fuerte que toda influencia maligna, excepto la del karma. Excepto si el karma si tenemos alguna deuda kármica relacionada con alguno de estos asuntos. ¿Por qué?
No nos podría extrañar, queridos amigos y hermanos. En el pasado hemos hecho de todo. Yo a veces cariñosamente digo, yo en el pasado hice tronar y llover. No sé lo que hice, pero hice tronar y llover. Y ahora en esta vida pues me han tocado unas cuantas cositas. Resultados kármicos, no es castigo de nadie, cuestiones kármicas. Y la gran bendición ha sido haber conocido la teosofía y poderlas afrontar desde ese conocimiento que me ha permitido una cierta o gran serenidad. Sigue diciéndonos, la obsesión, cualquier obsesión, como es natural, es contraria al orden natural de las cosas y es perjudicial en alto grado para ambas partes, para la entidad y para el que esté físicamente padeciendo la obsesión. El efecto de fumar en exceso es digno de notar en el cuerpo astral después de la muerte. La persona muy fumadora también desea fumar después de la muerte, pero no tiene cómo. ¿Recordáis que días atrás os expliqué de una amiga nuestra que llegó, os hablo de hace muchos años, sería alrededor del 83, el año 84, por ahí aproximadamente, que llegó un día diciendo, estábamos en el grupo de Teosofía con Jaime Escoí, y llegó ella diciendo, Jaime, que te tengo que explicar una cosa, y bueno, pues hija, dice, que he visto al que fuma por mí. ¿Cómo? ¿Qué dices? Dice, sí. Dice, estaba yo en mi casa tan tranquila y al otro lado se ve que estaba sentada ella en algún sitio, un sofá o lo que fuera, pero al otro lado, frente a ella, vio a una entidad humana, características humanas, haciéndole varias veces. Dice, que me estaba pidiendo que yo fumase, dice, ya no voy a fumar nunca más, Jaime, nunca más. Y lo cumplió, ¿eh? Se asustó tanto de ver que había una entidad que fumaba por ella, que no volvió a fumar nunca más. Bueno, todo el mundo no tiene la posibilidad de ver qué es eso que está ocurriendo. Y uno dice, no, que la copa se la toman porque quieren. Que sí, que también se la toman porque quieren. Pero siempre son ellos solos los que se toman la copa. Siempre son ellos solos o ellas solas las que fuman. ¿O hay más gente junto a ellos fumando y bebiendo a expensas de lo que fuman y beben ellos? Esto es un hecho, y no es comprobado por una sola persona. Aquí lo explica porque ha sido comprobado por infinidad de personas. Sigue diciéndonos, el veneno llena a dicho cuerpo a tal punto que se endurece el cuerpo astral y no puede actuar adecuadamente ni moverse con facilidad, además de los efectos en el cuerpo físico. Por un tiempo el hombre está como paralizado. Puede hablar, pero está privado de todo movimiento y es casi insensible a influencias superiores. Una vez que se debilita la parte envenenada del cuerpo astral, es decir, la materia más baja que había ido asumiendo por efecto de esa cuestión en el cuerpo astral, una vez que se debilita, se desgasta esa capa tan dura, sale de tan desagradable condición. El cuerpo astral renueva sus partículas a lo largo de la vida física. El cuerpo astral renueva sus partículas de la misma manera que el físico, pero no hay nada equivalente a comer y digerir el alimento cuando ya estamos al otro lado de la muerte. Las partículas que se desprenden son reemplazadas por otras de la atmósfera astral circundante. Cuando estamos vivos físicamente es así, se desprenden unas partículas. Si nosotros cambiamos nuestra manera de sentir
porque estamos cambiando nuestra manera de pensar y la elevamos, sentimos de una manera más elevada como respuesta. En este proceso, la materia más densa se desprende, se cae como el que se quita el polvo de la ropa, se cae porque no le estamos dando alimento a esa materia más densa. Y por atracción, debido a la forma de pensar más elevada, atraemos partículas de los subplanos más elevados del plano astral, que vienen a ocupar parte de esa masa de cuerpo astral que constituía hasta ahora el cuerpo. Se desprende una, se atrae otro tipo. Y nos sigue diciendo, no existen allí las ansias puramente físicas de hambre y de sed, pero el deseo del glotón de satisfacer el paladar, que eso es astral, y el deseo del borracho de sentir la sensación producida por el alcohol, que eso es astral. Por ser ambas astrales, persisten todavía cuando dejamos el cuerpo físico. Como ya hemos dicho, pueden ser causa de gran sufrimiento, dado que no poseen el cuerpo físico por cuyo medio únicamente pueden satisfacer tales deseos. Existen muchos mitos y tradiciones como ejemplos de las condiciones descritas. Uno de ellos es el de Tántalo, quien sufría de rabiosa sed. Sin embargo, fue condenado a ver retroceder el agua en el instante que la iba a alcanzar con sus labios. Esto pertenece a la mitología griega. Cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o la sed, intenta tomar una fruta o sorber algo de agua, estos se retiran inmediatamente de él. Otro que tipifica la ambición es el de Sísifo, condenado a hacer rodar una pesada roca montaña arriba, solo para verla deslizarse montaña abajo, al llegar casi a la cumbre, una y otra vez. La roca representa los planes ambiciosos que el hombre persiste en formar para encontrarse que carece de cuerpo físico para llevarlos a la práctica. Con el tiempo, su egoísta ambición se desgasta. Se da cuenta de que no tiene necesidad de empujar la roca y la deja en paz al pie de la montaña. Este es un cuadro de Tiziano, Sísifo, que pertenece a la mitología griega también. Welker ha sugerido que la leyenda es un símbolo de la vana lucha del hombre por alcanzar la sabiduría, pero como símbolo se aleja de lo que es la realidad. La lucha del hombre por alcanzar la sabiduría nunca es vana. Ahora bien, hemos de hacerlo por medio de la información más elevada que está a nuestro alcance, reflexionándola, meditándola e incorporándola después a nuestra vida. Y así, paso a paso, de día en día, de mes en mes, de año en año y de vida en vida, nos acercamos a la sabiduría hasta que ésta sea una realidad en nosotros. Otro mito es el de Ticio, uno que estaba atado a una roca, con el hígado roído por los cuervos. El hígado crecía a medida que los cuervos lo comían. Este simboliza al hombre torturado por el remordimiento de pecados cometidos en la tierra. El hombre que comete pecados nos puede asustar la palabra, pero no nos tiene que asustar, no significa otra cosa, no significa ni más ni menos que todas aquellas alteraciones que hacemos
en las leyes de la naturaleza a las que nosotros estamos sometidos, tanto mental como emocional como físicamente. Es decir, es ir en contra de las leyes divinas. Y está uno torturado, a veces no lo está mientras está físicamente vivo, pero puede estarlo después. Pero a veces incluso lo está físicamente. Sabe que ha hecho daño, sabe que ha cometido cosas que ha perjudicado a otros seres y de pronto se da cuenta. Bien, hablando de remordimiento, no hay que tener culpabilidad. Hay que darse cuenta, sí. Hay que cambiar la forma de proceder, cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, sí. Tal vez uno pueda dirigirse a la persona a quien perjudicó, sincerarse con ella y pedirle perdón. Si puede hacerlo, bien. A veces eso no es posible, pero puede pedir perdón desde su interior y reconciliarse en su interior, tanto con aquel a quien le perjudicó, como reconciliarse consigo mismo. Y eso es importantísimo. Pero la culpabilidad no hace más que atarnos, es negativa, no resuelve nada en nosotros y por lo tanto culpabilidad no, responsabilidad sí. Sigue diciéndonos, la peor vida que el hombre ordinario del mundo se prepara para después de la muerte es una existencia inútil e indeciblemente aburrida, vacía de todo interés racional, a consecuencia de una vida disipada en satisfacciones egoístas, en trivialidad y murmuración o juicios en la tierra. Aquí nos presenta también una pintura del gigante Ticio, que intentó violar a Leto, la madre de Apolo y Artemis. Por ello fue castigado a yacer con las extremidades atadas y estiradas mientras los buitres le picoteaban el hígado. Sigue diciéndonos, las cosas que ansía el ser humano ya no las puede conseguir, porque en el plano astral no se hacen negocios, aunque puede tener toda la compañía que quiera. La sociedad es para él algo muy diferente, porque en el astral no existen los convencionalismos en que la sociedad está fundada en la tierra. De manera que el hombre se construye su propio purgatorio y su propio cielo. Estos no son lugares, sino estados de conciencia. El hombre se construye su propio purgatorio, la estancia en el plano astral, más corta o más larga, y su propio cielo, la estancia en Devachan, más corta o más larga. Y son estados de conciencia. Tenemos un cuadro por José de Rivera llamado Ixión, que está en el Museo del Prado en Madrid. Para probar si las proposiciones eran ciertas, Zeus creó una nube con la forma de su mujer y la hizo aparecer ante Ixión, que cayó en la trampa. De la unión de Ixión y la falsa Hera, llamada Néfele, nació el niño centauro, que cuando llegó a adulto engendró con yeguas magnesias la raza de los hombres caballo, que por eso eran llamados Isiónidas. La cuestión de la mitología griega e incluso de la romana es muy compleja, nada fácil de comprender, porque la mayor parte de ella está constituida por los símbolos. Sigue diciéndonos, el infierno no existe, un lugar como tal, el infierno no existe. En algunos lugares dicen que el mayor infierno es precisamente el tiempo que pasamos en la tierra, pero depende de cómo vivimos aquí. Esto puede ser un infierno terrible o puede ser
una vida llena de oportunidades, inmensas oportunidades, para desarrollar la conciencia. Así que el tal infierno, conocido en las teologías, es únicamente una ficción de la imaginación, en la teología religiosa. Ni el purgatorio ni el cielo pueden ser eternos, por cuanto las causas que se hacen, una causa finita, las causas todas tienen un principio y un fin. Por muy brutos que seamos, por muchas maldades que llegue a hacer un ser humano, todas tienen un principio, tienen una duración determinada y tienen un fin. Y como causas, por lo tanto, son finitas y no pueden producir un resultado infinito y eterno. Así que los efectos de esas causas, efectos kármicos, también tendrán un fin, por más largos que pudieran ser dependiendo de la intensidad de la causa. No obstante, las condiciones después de la muerte para el hombre de peor índole quizás se describan mejor con la palabra infierno. Es aquello que se dice está viviendo en infierno, aunque no es sempiterno, es finito. Ese estado de sufrimiento siempre es finito. Y Ticio en una pintura de Miguel Ángel. Así a veces ocurre que el asesino es seguido por su víctima sin que jamás pueda escapar de tal persecución. La víctima, salvo que sea de tipo muy bajo, está envuelta en inconsciencia. Esta misma inconsciencia hace más horrible la persecución mecánica. El vivisector tiene también su infierno en el que vive rodeado de sus víctimas, los animales, víctimas mutiladas, quejándose, tiritando, aullando. Porque hemos de dejar de causar sufrimiento al mundo animal. Hemos de dejar de causar sufrimiento hasta tal punto que ningún ser del reino animal sufra por causa nuestra, ni para darnos alimento, ni por ninguna otra cuestión. Esto cabe meditarlo muy bien, muy serenamente, profundizando, profundizando, profundizando. Aquí otro cuadro de Ixión por pintor Langhetti. Tales formas están vivificadas no por las almas de los animales, pues los animales están en su alma grupal, sino por la vida elemental que palpita de odio hacia el atormentador, repitiendo con automática regularidad los peores experimentos, consciente de todo el horror de los mismos. Y se están haciendo en laboratorio cosas horrorosas, también en los mataderos, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, es compelido a sufrir tal tortura por el hábito adquirido durante la vida terrena. En la mitología griega, las furias, que atacan siempre. Tales condiciones no se producen arbitrariamente, sino que son consecuencia inevitable de causas creadas por la persona misma. Las lecciones de la naturaleza son rígidas, pero a la larga resultan misericordiosas porque ayudan a la evolución del alma, puesto que son estrictamente correctoras y saludables. En la mitología griega, las tres gorgonas, Esteno, Euríale y Medusa. La Medusa es la que es más conocida, la han puesto en montones de películas. Para mucha gente el estado después de la muerte es mucho más feliz que la vida sobre la tierra. La primera sensación de que es consciente el que muere es usualmente de maravillosa y deliciosa libertad.
Nada tiene que deba preocuparle. No hay deberes que cumplir, salvo los que él mismo quiera imponerse. Esta es una de las imágenes de la película brasileña titulada Nosso Lar, Nuestro Hogar. Si se considera la cuestión desde este punto de vista, tienen razón quienes afirman que los vivos, físicamente encerrados y comprimidos en cuerpos físicos, están, en el verdadero sentido, menos vivos que aquellos a quienes llamamos muertos, porque estos son mucho más libres, porque están menos entorpecidos por condiciones materiales, pueden trabajar con más eficacia y abarcar un campo de actividad mucho más amplio si durante la vida nos hemos preparado para poder hacer un trabajo eficaz en auxilio de los muchos seres sufrientes que están en el plano astral. El hombre que no haya permitido la redistribución de su cuerpo astral por el elemental de deseo, que esto lo explicaba el capítulo que vimos el pasado jueves, este hombre está libre en todo ese mundo. No lo encuentra demasiado poblado como para ocasionarle molestias, pues es mucho más amplio que la superficie de la Tierra y la población es menor, pues la vida humana media en el plano astral es más corta que en la Tierra. Una nueva imagen de la película que he mencionado, Nosso Lar. Además de los que han muerto, se encuentran en el plano astral alrededor de una tercera parte de los que viven y han dejado temporalmente el cuerpo físico durante las horas de sueño, están durmiendo. Alrededor de una tercera parte, porque no todos tenemos desplazamientos del cuerpo astral mientras dormimos. Aunque el plano astral está abierto para todos sus habitantes que no hayan consentido en la redistribución de sus cuerpos astrales, la gran mayoría permanecen cerca de la superficie de la Tierra. Cerca. Y como que el siguiente es la continuidad de este capítulo, pero ya es muy largo, pues puse el final para el día de hoy aquí y podemos dejar de compartir y pasar a la galería. Sabéis que podéis abrir micrófonos, podéis hacer comentarios, podéis hacer preguntas, si sé responderlas responderé, y si no, como que ya aprendí a decir no lo sé y no pasa nada, porque es tanto lo que no sé que no pasa nada. Pues eso. Gracias, Clarisa. Hola, Luis. Una clase magistral, brutal, impresionante. Bueno, el contenido de estos asuntos en los libros, ¿verdad? Yo solo lo paso, solo lo arreglo, solo lo pongo las imágenes y bueno, y luego lo comparto con todos vosotros. Yo personalmente te lo agradezco muchísimo, la labor que haces y que estás haciendo. Y que El libro. ejercerás, y que ejercerás. Bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Hola, José. De acuerdo al 100% con Luis. Hubo partes en que me desconcentré un poco, porque hoy ha sido un día muy fuerte, Bueno, muy, desde el punto de vista físico, pero me encantó y es cosa para pensar, sobre todo que nada que es limitado puede ser eterno, nada. nada. Ese para mí es una enseñanza grande para darle a los demás. La película que hiciste ahí referencia, desde hace años yo se la trato de recomendar
a pesar de ser de la sociedad espírita. sí, pero eh, tiene te cosas digo que interesantes. hay que tener cuidado, pero es muy, muy clara, pero muy clara en muchas cosas. Y Sí, ayuda, y ayuda a ver las cosas en sí. esa película. No todo Gracias. es como se explica allí, pero hay cosas que sí. Sí, Hay bastantes cosas que sí. sí, Y hay que entonces es interesante, interesante. importante. Sí, sí, sí. Gracias, Clarisa, como siempre, gracias. A vosotros, a todos vosotros que me dais la gran oportunidad. Patricia, Mm. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o buenos hola. días, dependiendo del país. Oye Clarisa, tengo dos preguntas. La primera es, Házmelas de en- una en una, que sabe que luego se me olvida. no te preocupes, la primera es, en el caso de cuando uno muere, se supone que en cierta manera somos ayudados para poder trascender, ¿no? Inclusive en el caso de, hay una autora que es, creo que Elizabeth Kubler, en donde ella especifica que en los casos de muerte somos ayudados inclusive por ahora sí, guías que nos ayudan a trascender. ¿Tú qué sabes de esto? Gracias. Bueno, yo claro, he leído la literatura teosófica al respecto. He leído algo sobre Elizabeth Kubler-Ross y algunos otros autores que ayudan mucho en los procesos antes de la muerte. En los procesos de después de la muerte, lo que he leído parece ser más estudiado y profundizado es la literatura teosófica que está a nuestro alcance. Hay seres que ayudan, hay seres que pueden hacer el bien porque se han preparado para hacer el bien y ayudar, como también hay seres que hacen todo lo contrario. Pero hay que tener en cuenta en relación con las leyes divinas, son leyes divinas, no son como las leyes humanas que hay que corregirlas cada 2 por 3 y se las salta quien quiere. No, las leyes divinas no se las salta nadie. Y las leyes divinas lo que establecen es que hay un orden, hay unas leyes de vibración, hay leyes de causa y efecto, que es la que denominamos karma, y por lo tanto los seres que se preparan para ayudar, verdaderamente poder auxiliar, son llamados auxiliares invisibles porque no se dan a conocer, hacen su trabajo en el silencio, sin alardear de ello, ayudan siempre de acuerdo a la ley, porque ellos no intentan nunca transgredir la ley, jamás. Otros muchos intentan transgredir todo lo que pueden, pero los verdaderos seres preparados para ayudar ayudarán a los seres que desencarnan cuando desencarnemos si somos merecedores de ese auxilio, porque también hemos de ser merecedores. Miremos, por ejemplo, tenemos ejemplos muy conocidos en la historia de la humanidad con los grandes instructores. Pongamos, por ejemplo, Jesús, del cual se nos han explicado las curaciones que hizo. ¿Devolvió la vista a todos los ciegos? No. ¿Curó a todos los leprosos? No. Y así podemos ver en todas las curaciones que se explican en el Nuevo Testamento que hizo, ver que sanó a muchas personas, pero no a todas. ¿Acaso el amor de Jesús no era para todas por igual? Sí, sí, su amor era para todas las personas por igual, pero él no podía transgredir la ley. Ni él
ni nadie puede transgredir la ley. Es más claro esto, ¿verdad? Entonces, no hemos de tener ningún miedo, ninguno. ¿Seremos auxiliados cuando muramos o no lo seremos? Todo depende de cómo estamos viviendo aquí y ahora. Esto nos lo están diciendo continuamente. Esta tarde se ha repetido más de 2 veces, ¿no? Incluso más de 3 me parece. Patricia, hay gente que puede ayudar, pero no a todo el que quiere, sino al que la ley lo permite. Y porque esto es así, hay gente que puede hacer el mal, pero no a todo el que quiere, sino al que tiene una deuda kármica. Y la ley estipula que ha llegado la hora de que pueda saldarla, gracias a que hay seres que están dispuestos a hacer cosas mal, aquellos seres a los que les ha llegado el momento de saldar ciertas deudas kármicas pueden saldarlas. Pero es tan grande, tan inmensa la ley, que muchas deudas kármicas se saldan en las catástrofes, se saldan en las inundaciones, en los incendios, en los terremotos, en los accidentes de muchas clases. Y todas estas se saldan sin que otros seres humanos tengan que mancharse cometiendo atrocidades. Es grandioso, es inmenso. No hay que tener ningún miedo, porque las mismas leyes que sostienen las galaxias, los sistemas solares, los sistemas planetarios dentro de un sistema solar, en un orden maravilloso, que sostienen los reinos de la naturaleza, nos sostienen a nosotros. Nada nos puede faltar. Absolutamente nada. Patricia. Muchas gracias, Clarisa. Y la segunda pregunta, no sé si tú sepas de alguna organización que pueda ayudar a bien morir a las personas, porque estoy buscando este tipo de situación, porque creo que todos tenemos la oportunidad de poder ayudar trascendiendo a esas personas a no tener miedo a la muerte, ¿no? Gracias, Clarisa. Yo, querida Patricia, he conocido aquí, pero yo vivo en Tarrasa, provincia de Barcelona. Yo he conocido aquí personas que iban al hospital a acompañar a personas que estaban en los procesos finales de su vida y que no tenían quien les acompañase. Seguro que los hay en todas las ciudades, seguro que las hay si preguntas en las parroquias, en los centros sociales. Seguro que las hay en todos los lugares y que podrás encontrarlas. No sé en qué ciudad vives tú, Patricia. Yo estoy en una provincia que se llama Pachuca, Hidalgo, en México. En México. Tendría que buscar. Claro, pues tú dirígete a los centros donde hay ayuda al necesitado. Centros donde se ayuda a la gente que no tienen vivienda, que no tienen comida, que no tienen ropa, que recogen, que solo suelen ser los centros sociales y los centros de las parroquias, en los barrios y tal. Y allí seguro que te indicarán si puedes hacer algo. Y si puedes hacer algo y te indican algo, aunque no sea acompañar a personas en el proceso de la muerte, porque todas las ayudas son necesarias. Si te ofrecen algo y ves que está en tu mano hacerlo, no digas que no pensando que ya te llegará otra oportunidad mejor, porque la oportunidad la pintan calva. De hecho, te preguntaba, Clarisa, porque gracias a la vida o a la divinidad,
he tenido que ayudar a trascender a 4 personas, entre ellos a mi padre, ¿no? Y es padrísimo porque les quitas el miedo, les quitas la inseguridad, el tener, en cierta manera, la tranquilidad de poder morir adecuadamente. Gracias, Clarita. Gracias a ti, gracias a todos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola, Emilio. Hola Clarisa, gracias. En- un breve comentario. No, no voy a decir nada nuevo porque ya la clase que has compartido está tan rica de detalles que, que es para tomar nota, ¿no? Y cuando nos dicen y nos mencionan las características de o la situación que tenemos que pasar en el otro lado, en este plano astral, obedecen de alguna manera a la clase de vida que hemos estado llevando aquí, que esto es muy importante, ¿no? Es como una consecuencia. La riqueza de detalles nos viene, pienso yo, nos viene muy bien, ¿no? Eh, para ver, ¿no? Que cada uno podemos estar en alguna de estas situaciones. Y lo importante que quería subrayar yo es, como dando un pasito hacia atrás, que para que la vida en el más allá se dé, previamente tiene que haber un episodio que es la muerte. Este episodio de la muerte que tanta y tanta gente no quiere ver, no quiere asumir, no quiere darse cuenta, como que no va con nosotros, ¿no? Este paso es sumamente importante. Luego vienen las consecuencias, ¿no? Y saber lo que pasa el más allá, pues ayuda enormemente a todos. Y crear conciencia sobre que la muerte nos va a llegar, yo creo que viene bien a todo ser humano. Que va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Y a veces, Sí. normalmente, por la experiencia que yo voy viviendo, llega más pronto que tarde. Según la Llega edad que casi. tenemos, nos estamos acercando. Sí, sí, sí. No, pero a todos, ¿no? Nos pasa, ¿no? Sí, sí, Vivimos sí. como que, que no, que eso no va a tener, que no tiene que ver con uno, pero luego la experiencia y la realidad es que los años van pasando y según van pasando parece que pasan más rápido, ¿no? Y entonces ya cada vez hay menos oportunidad de cambios. Esta es la cuestión, ¿no? Por eso la importancia y el valor que hay que darle al momento presente, a la oportunidad de estar vivos Ujú. y y la maravilla de estar vivos, ¿no? El valor Sí, de tener un cuerpo, ¿no? Que sí, subrayan algunas de las filosofías, como es la teosofía, ¿no? sí. Bueno, esto quería mencionar. Gracias, Gracias. Emilio. Gracias. Como sí se ha dicho, y no hay que tener miedo, ningún miedo. Tenemos la teosofía que nos proporciona todo lo necesario para estar bien preparados en todos los sentidos. No hay que tener ningún miedo a nada. Miguel. Sí, durante años estuvimos realizando el ritual de sanación allí en la rama Esperia y bueno, aquello fue una experiencia extraordinaria porque sí, se hacían la invocación a las fuerzas crísticas y a los devas para ayudar a los enfermos que teníamos en el listado. Y bueno, ahí la verdad es que había una bendición extraordinaria. Esto es una experiencia increíble. Incluso antes de empezar ya se notaba que había una energía especial, ¿no? Siempre que hay una voluntad de servir, de ayudar, pues se mueven fuerzas.
Y en una ocasión había una señora que, bueno, la teníamos en la lista y yo conocía a su hermana y un día estaba en el hospital ya muy enfermita y, bueno, pues fui a verla un domingo por la mañana. Entonces estábamos solos en la habitación, la hermana, ella y yo. Y a mí me vino la intención de poner las manos, en fin, a lo largo del cuerpo así. Bueno, aquello fue tremendo porque se quedó profundamente dormida. Había una paz, una bendición. No estábamos solos, evidentemente. Había fuerzas protectoras que estaban allí presentes en ese momento. Y bueno, pues fue un buen rato, como es algo maravilloso. Y después, pues bueno, ya ella despertó un poco, pero tranquila, bien, y falleció, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días. Entonces quiere decirse siempre que hay posibilidad de realizar un servicio, pues es que para eso estamos. Porque no es solo transmitir el conocimiento, sino lo que decía Clarisa, de que hay mucho dolor y si nos mueve ese sentimiento de fraternidad sincero, indudablemente en ello hay una bendición de posibilidades. Y entonces, claro, para eso estamos, porque es necesario, es útil, es bueno. Y bueno, pues eso no hay que, siempre hay ocasiones de hacer un servicio. En fin, simplemente quería contaros esa experiencia y que es verdad, es verdad. Cuando nos disponemos a un servicio de esa naturaleza, hay una bendición que nos acompaña, porque no hay fuerzas de luz que están trabajando y que son benefactores de la humanidad. Nada más esto. Gracias, Miguel. Sí, toda ayuda es buena. José. Tienes el micro cerrado. Que yo de mi abuela materna me acuerdo muchas cosas. Creo que nos dio a toda la familia buenas lecciones. Y lo que más repetía ella era, haz bien y no mires a quién. Nunca, nunca dejes de ayudar a nadie. Aunque sea un borracho que está tirado en la calle, si te le puedes ayudar en algo, ayuda. Haz bien y no mires a quién. Y a uno de los hermanos de mi mamá, que le costaba más trabajo sacar el dinero del bolsillo, ella le decía, mira, cuando yo me muera, yo no voy a venir a oler las flores. Así que los 2 pesos que te voy a gastar en flores después que yo me muera, dámelo ahora para hacer lo que quiera. Qué bueno. Y bueno, en cierta forma, había una enseñanza detrás de esas expresiones de ella. Sí, sí. Y ahora me hicieron acordarme de ella. Gracias, gracias, gracias por todas estas cosas que estamos aprendiendo aquí. Gracias a ti, gracias a todos. Yo siempre tengo que daros las gracias porque vosotros me dais la oportunidad para que yo pueda hacerlo. Yo aprendo junto a todos vosotros. Aprendo cuando lo preparo, pero aprendo cuando estoy aquí junto a vosotros. Bueno, si nadie quiere añadir ninguna cosa más, pues dejaremos la grabación aquí y hemos de recordar que el sábado tenemos el estudio de las cartas de Mahatma con Ángels. Muchos de vosotros acudís, pero en el programa que os envío cada semana está puesto el que recibisteis. Entonces, gracias a todos.